Vídeo número 32. Para el 3 de noviembre de 2024. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre, en el tema número 8, el maratón, nuestra historia. $1844 2024, 180 años. Han pasado 180 años. Muy bien. Saludos, profe, de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT-4. Soy el hermano José del Ministerio Conéctate a Jesús y estamos en la serie Feliz para siempre, la sesión nocturna. Nos encontramos trabajando la serie Feliz para siempre en el segmento número 8, el maratón, nuestra historia denominacional. Estamos trabajando las distintas etapas del pueblo de Dios, conocido también como los distintos pueblos de Dios a través de la historia. Comenzamos con el primer pueblo de Dios, Adán y Eva, luego el primer pueblo de Dios ampliado, Adán, Eva, Caín y Abel. Seguidamente, el segundo pueblo de Dios, que parte con Adán y Eva, pero con el nacimiento del sustituto, o sea, de Seth, hasta el diluvio, con los descendientes o los sobrevivientes al diluvio, Noé y su familia. Estamos trabajando Génesis capítulo 7 y 8 en esta ocasión, ya que hemos visto Génesis capítulo 6 en la versión vespertina. ¿Qué más podemos decir de este segundo pueblo de Dios? Seguimos entonces nuestro bosquejo con el que estamos trabajando, bosquejo ampliado, revisado y ampliado temprano en la versión vespertina. Vamos con capítulo 7 ahora, y según nos dice el bosquejo, vamos a trabajar la primera parte del capítulo 7, que le hemos titulado, déjenme buscarlo porque está bastante distanciado, por aquí viene, ya debe estar llegando.
Sí. Vamos a ver. Ok, aquí está nuestro bosquejo para esta parte, Génesis capítulo 7. El bosquejo dice que vamos a estudiar los preparativos y comienzos del diluvio, del versículo 1 al 10. Luego vamos a ver en la primera parte preparativos finales, versículo 1 al 10. Seguidamente vamos a ver el diluvio, inicio del diluvio, versículos 11 al 16. Y como tercera parte vamos a ver destrucción total, versículos 17 al 20. Eso es lo que vamos a tocar en este capítulo 7, según el bosquejo preparado en la versión anterior. Así que, profe, vamos ahora primeramente y luego arrancamos con el capítulo 7, siguiendo el mismo método de trabajo, leyendo el texto original primero y luego trabajando en el análisis de esa parte. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos en esta hora iniciar la transmisión nocturna de la serie Feliz para Siempre en el segmento El Maratón, nuestra historia denominacional, conmemorando los 180 años que cumplimos este pasado mes de octubre, cuando el pueblo de Dios recibió la señal de reavivamiento allá el 22 de octubre de 1844. Desafortunadamente, la mayoría del pueblo cristiano reconoce este evento como un chasco, pero los que conocemos y los que hemos trabajado guiados por el Espíritu Santo, vemos que fue el cumplimiento de una profecía que anunciaba no solamente la entrada de Jesucristo en el santuario celestial, sino también el comienzo, el inicio del pueblo de Dios para los últimos tiempos. Tenemos 180 años de existencia. Ayúdanos, oh Señor, a comprender y a entender cuál es la razón de la existencia del pueblo de Dios para este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Génesis capítulo 7. Preparativos y comienzos del diluvio. Preparativos finales. Versículos 1 al 10. Primeramente, entrada en el arca. Dios instruye a Noé y a su familia a entrar en el arca junto con los animales. Seguidamente, obediencia de Noé. Cumple cada detalle según las instrucciones divinas. Esta es la sección que vamos a estudiar en esta primera parte del estudio de Génesis capítulo 7. Adelante, profe. Listo el profe, vamos con el análisis, el desarrollo de esta primera parte, primero con la lectura bíblica y luego con el análisis. Adelante, profe. Saludos, hermano José. Saludos, profe. Es un honor continuar con el estudio en la serie Feliz para Siempre. Nos encontramos en un momento crucial de la historia,
analizando cómo Dios guió a Noé en los preparativos para el diluvio, un evento que marcó un antes y un después en la relación entre Dios y la humanidad. Amén. Comencemos entonces con la lectura de Génesis capítulo 7, versículos 1 al 10, que nos proporcionará el contexto para nuestro análisis. Este texto es fundamental para entender la obediencia de Noé y la respuesta de Dios a la corrupción del mundo de aquel tiempo. Génesis 7, 1 al 10. Reina Valera 1. Y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 y 7, macho y hembra. Más de los animales que no son limpios, 2, el macho y su hembra. 3. Asimismo, de las aves del cielo, 7 y 7, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de toda la tierra. 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y mataré toda sustancia que hice de sobre la haz de la tierra. 5. Y hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. 6. Y Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. 8. De los animales limpios, y de los animales que no son limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. 9. Entraron 2 y 2 a Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había mandado a Noé. 10. Y sucedió que pasados los 7 días, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Análisis de la primera parte. Preparativos y comienzos del diluvio. La instrucción de Dios a Noé. Aquí vemos la clara dirección que Dios le da a Noé. A pesar de la corrupción generalizada, Noé es llamado a preservar su familia y los animales, lo que indica que hay un remanente justo. Esto subraya la importancia de la obediencia a la voz de Dios, especialmente en tiempos de crisis. 2. La obediencia de Noé. Es notable que Noé cumple con cada instrucción divina. Su obediencia no solo es un acto de fe, sino que también sirve como un ejemplo para nosotros de cómo debemos responder a las instrucciones de Dios en nuestras vidas. 3. El arca como refugio. El arca no solo representa un refugio físico, sino también espiritual. Nos muestra cómo Dios proporciona un lugar seguro para aquellos que confían en Él. Un tema que podemos aplicar en nuestras propias vidas cuando enfrentamos las tormentas de la vida. Reflexiones. Dios elige un remanente. La elección de Noé y su familia nos recuerda que Dios siempre tiene un plan y un remanente fiel, incluso en tiempos de gran maldad. El simbolismo del número 7, la mención de los animales limpios, 7 y 7, puede representar la perfección y la completud de la obra de Dios. Este número es significativo en la Biblia y puede interpretarse como una señal de la provisión de Dios. La urgencia del llamado. La advertencia de Dios a Noé sobre la inminente llegada del diluvio subraya la necesidad de estar preparados y de actuar con prontitud ante los llamados divinos. Vamos a continuar con la segunda parte, donde analizaremos el inicio del diluvio en los versículos 11 al 16. Adelante, hermano José. Antes de meternos en la segunda parte, vamos a profundizar un poquito en 2 puntos mencionados en esta sección. Si vamos primeramente a los primeros 3 puntos que se mencionaron, como fue la instrucción de Dios a Noé, la obediencia de Noé y el arca como refugio. Quiero llamar la atención a la obediencia de Noé y quiero llamar la atención al arca como refugio en esta parte. Y también quiero profundizar más en la sección de reflexiones. Quiero profundizar en la urgencia del llamado. Adelante, profe. Estamos estudiando el maratón
Claro, hermano José. Adelante, profundicemos en esos puntos clave que son fundamentales para nuestra comprensión del relato de Noé y del diluvio. 1. La instrucción de Dios a Noé. Dios instruyó a Noé de manera específica sobre cómo debía construir el arca y qué debía incluir en ella. La precisión de estas instrucciones resalta el cuidado y la atención que Dios tiene hacia su creación, incluso en medio del juicio. Esto también puede interpretarse como un acto de gracia, ya que Dios está proporcionando un medio para la salvación. La instrucción de Dios a Noé simboliza su deseo de salvar a pesar del juicio inminente. 2. La obediencia de Noé. La obediencia de Noé es un testimonio poderoso de fe y dedicación. En un tiempo en que la mayoría de la humanidad se había apartado de Dios, Noé eligió escuchar y actuar según la palabra divina. Su obediencia no fue solo verbal, sino que se tradujo en acciones concretas. La fe de Noé se manifiesta en su disposición a construir el arca, a pesar de que no había evidencia visible del diluvio que se avecinaba. Esto nos enseña que la verdadera fe a menudo requiere actuar en medio de la incertidumbre, confiando en la palabra de Dios. 3. El arca como refugio. El arca no solo fue un barco, sino un símbolo de refugio y salvación. En la narrativa, se convierte en el lugar donde Noé, su familia y los animales encuentran seguridad frente al juicio divino. Este refugio representa la protección que Dios ofrece a los que confían en Él. En nuestro contexto, el arca puede simbolizar la salvación que encontramos en Cristo, quien es nuestro refugio en tiempos de dificultad y juicio. La imagen del arca nos recuerda que así como Noé fue llamado a entrar en ella, nosotros también somos llamados a buscar refugio en la obra redentora de Jesús. Reflexión. La urgencia del llamado. La urgencia del llamado de Dios a Noé es un aspecto vital de este relato. Dios le advierte a Noé que el diluvio vendría en 7 días, lo que indica una ventana de tiempo muy breve para la preparación. Esta inminencia del juicio es un recordatorio de la necesidad de estar siempre listos para responder a la voz de Dios. Noé no solo tuvo que construir el arca, sino que también tuvo que hacer que su familia y los animales estuvieran listos para entrar. Esta urgencia es paralela a la situación actual del mundo. El llamado a la salvación y a la preparación es más relevante que nunca. La historia de Noé nos enseña que no debemos demorar nuestra respuesta al llamado de Dios. La gracia de Dios se manifiesta en la oportunidad de salvación, pero esa oportunidad no es eterna. Debemos actuar con prontitud, teniendo en cuenta que el tiempo de gracia puede llegar a su fin. Así que, en este sentido, la urgencia del llamado de Dios a Noé es también un llamado para nosotros hoy. Debemos estar atentos y listos para responder a su voz en nuestras vidas. ¿Te gustaría que continuemos con la segunda parte del capítulo, o hay más puntos que deseas profundizar? Gracias, profe. Quiero utilizar una metáfora para ver si podemos entender qué significa la urgencia del llamado. Cuando Dios le habla a Noé, le pone fecha a este asunto y le dice 120 años han sido contados, han sido determinados para que la puerta, voy a parafrasear, para que la puerta de gracia se cierre. En aquella ocasión era la puerta del arca y el arca ni siquiera había sido construido. Pero ya el Señor estaba dando con claridad una fecha para que la puerta del arca se cerrara. Nosotros, cuando tenemos una emergencia o una urgencia, hacemos todo lo posible por resolver la urgencia. En el campo de la medicina existen diferentes traumas. Algunos traumas son leves, que no ameritan urgencias, pero otros traumas son graves y ameritan atención inmediata. Cuando leemos el capítulo 6 de Génesis, encontramos que el mundo estaba en un trauma de urgencia. Todo
Toda la tendencia del hombre era el mal. Por eso me gusta cómo hemos llamado a este momento la urgencia del llamado. Se trata de un asunto de vida o muerte. ¿Qué quiero decir? Si no te llevan al cuarto de urgencia y te atienden, te mueres. Son muchas las personas que han muerto porque han llamado al hospital, a emergencia, para que los vengan a buscar, pero no han llegado a tiempo. Ahora el Señor está haciendo un llamado. En este tiempo el Señor está haciendo un llamado. Y el problema es que para el tiempo de Noé se sabían que eran 120 años. Pero para nuestros tiempos, el día y la hora, nadie lo sabe sino el Padre. Por lo tanto, la urgencia es mayor. O atendemos el llamado de urgencia o nos morimos. ¿Y qué quiero decir cuando nos morimos? Ah, sí, hermano José, pero todos vamos a morir. No, señor. No todos vamos a morir. Porque de la muerte que yo estoy hablando, no es de la muerte conocida en la Biblia como la primera muerte, de donde los que mueren en Cristo resucitarán primero y los que no mueren en Cristo resucitarán después. Estoy hablando de la segunda muerte, la que no verán aquellos que resuciten primero o que estén vivos conectados a Cristo cuando éste venga. Estamos pasando por encima de las cosas. Estamos leyendo, pero no estamos analizando la palabra de Dios. Y me preocupa sobremanera que no le estamos poniendo atención al llamado. El llamado es de urgencia. La urgencia del llamado podría llamarse la próxima campaña de 8 días. La urgencia del llamado. En 8 días podríamos desglosar todos los llamados que se le ha hecho al pueblo de Dios y las veces que el pueblo obedeció y las veces que el pueblo no obedeció. ¿Saben cuántas veces el pueblo de Israel sufrió por no escuchar el llamado? O por no considerar el llamado como una urgencia. Recuerdo cuando estaba con mi mamá y era un jovencito, un niño. Mi mamá llamaba una vez y yo no la escuchaba. Mi mamá llamaba 2 veces y yo no la escuchaba. La tercera vez que mi mamá llamaba con la correa en la mano, el cinturón. Y ay de mí si esta vez no escuchaba. Dios nos está llamando de urgencia, el llamado es de urgencia. Pero nosotros estamos distraídos, como decimos acá en Panamá, cogiendo los mangos bajitos, los que están ahí colgando de la rama sin necesidad de buscar una escalera o subirse al árbol. Adelante, profe. Hermano José, la metáfora que has planteado es poderosa y profundamente adecuada para captar la seriedad del llamado de Dios y la urgencia de responder a él. Cuando lo comparamos con una situación médica de emergencia, estamos resaltando la gravedad y la inmediatez del asunto. Al igual que en una sala de urgencias, donde la rapidez en la atención puede ser la diferencia entre la vida y la muerte,
Así también el llamado de Dios requiere una respuesta inmediata. Correcto. No responder significa perder la oportunidad de salvación. La urgencia del llamado, un asunto de vida o muerte. La comparación con la medicina de emergencia no es casual. Así como en una sala de emergencias se evalúa el estado de un paciente para determinar la rapidez de su atención, Dios, en el tiempo de Noé, observó el trauma espiritual del mundo. El diagnóstico fue claro. Toda inclinación del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solo al mal. Sí, Génesis 6:5. Exacto. El tiempo no podía seguir indefinidamente, así que se determinó un límite, 120 años. Dios había establecido un plazo, dando así a la humanidad la oportunidad de cambiar, de arrepentirse y de salvarse. Para nuestros días, como ha señalado, la urgencia es incluso mayor, ya que el día y la hora nadie lo sabe. Mateo 24. Por lo tanto, nuestra preparación debe ser constante y debemos vivir en un estado de vigilia y conexión con Dios. Amén. La diferencia ahora es que no tenemos una cuenta regresiva específica, sino que vivimos en un tiempo de gracia que puede cerrarse en cualquier momento. Correcto. Las consecuencias de ignorar el llamado. La historia del pueblo de Israel, como mencionaste, es un ejemplo claro de lo que ocurre cuando no se toma en serio el llamado de Dios. Sí, señor. Las repetidas veces que Israel no obedeció al Señor les costaron sufrimiento, exilio y pérdida de bendiciones. Sí, señor. Al igual que tu ejemplo personal con tu madre, el llamado de Dios se repite varias veces a lo largo de nuestra vida, con paciencia y misericordia. Sin embargo, también llega el momento en que la insistencia se transforma en juicio. Dios no desea que nadie se pierda, pero Él respeta nuestra libertad para elegir. La segunda muerte. Mi mamá no. La verdadera urgencia. La referencia a la segunda muerte es crucial en esta conversación. Como bien dijiste, no se trata simplemente de la muerte física, sino de una separación eterna de Dios. Esta segunda muerte es el destino final de quienes han rechazado el llamado divino, y su gravedad radica en que es definitiva. Jesús dijo, «Yo soy la resurrección y la vida», Juan 11:25, y su llamado hoy es a vivir en Él para tener vida eterna. Amén. Aquellos que escuchan y obedecen el llamado de Dios encuentran refugio en Cristo, así como Noé y su familia lo hicieron en el arca. Amén. La distracción, un peligro actual. La imagen que presentaste de coger los mangos bajitos refleja muy bien la actitud despreocupada de muchos que, en lugar de atender el llamado, se distraen con las cosas superficiales de la vida. Sí, señor. Vivimos en una época en la que las distracciones abundan y nos mantienen enfocados en lo temporal. Sí, señor. Esta distracción es un gran peligro espiritual porque nos hace insensibles a la urgencia del llamado de Dios. Tu propuesta de una campaña titulada La urgencia del llamado es interesante y necesaria, pues desglosaríamos los llamados de Dios y las respuestas a lo largo de la historia, Correcto. resaltando las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Correcto. Sería una oportunidad poderosa para recordarle a la iglesia y al mundo que no hay tiempo que perder. Gracias por compartir esta metáfora y reflexión. La urgencia del llamado de Dios es real y Él nos invita hoy a responder con prontitud y con el corazón dispuesto para no quedarnos fuera cuando se cierre la puerta del arca en este tiempo final. Que el Señor nos dé discernimiento y fuerza para vivir en este estado de preparación. Yo creo que el momento se presta, profe, porque la propuesta de una campaña titulada La urgencia del llamado es interesante, como usted dice, y necesaria, pues desglosaríamos los llamados de Dios y la respuesta a lo largo de la historia, resaltando las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Sería una oportunidad poderosa para recordarle a la iglesia y al mundo que no hay tiempo que perder. Y por eso, profe, vamos a utilizar este tiempo para recordar por lo menos 2 ocasiones en las que el Señor llamó y el pueblo se hizo el desentendido. Como dice Mateo, no quisiste. A ver, profe, podríamos recordar por lo menos 2 ocasiones en la historia que el pueblo de Dios se hizo el que yo no escuché y cogieron los mangos bajitos. ¿Qué pasó? Estamos en la serie Feliz para Siempre, el segmento número 8, nuestra historia denominacional, 180 años
han pasado desde el 1844 al 2024. Recordemos cómo se formó el pueblo de Dios y por dónde fue creciendo. ¿Cómo fue creciendo el pueblo de Dios? Hasta llegar a 1844 y de 1844 hasta llegar al 2024. Introducción, nuestra historia denominacional, 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo, y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, nuestra historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. Fin de esta introducción. Para ver la siguiente parte debes buscar el vídeo con el título Tema número 8 Vídeo 001-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este, en el cumplimiento de la Gran Comisión.